Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo mis lecturas de septiembre y octubre. No he leído demasiado en estos 2 meses porque los libros que me he leído son bastante extensos y entonces pues me han llevado más tiempo de lo normal. Por eso no he leído mucho y he esperado para hacer este vídeo pues para tener algunos libros reunidos y no hacer un vídeo con muy pocos. Entonces por eso he esperado a reunir unos cuantos y ahora pues os voy a hablar de estas últimas lecturas que he hecho. De la primera novela que os voy a hablar es Las hijas del capitán de María Dueñas. Esta es la última novela que ha sacado la autora y la verdad es que la tenía pendiente desde hacía un montón. Me la había empezado una y otra vez, pero no la terminaba y ya por fin me he decidido y la he terminado. Nos cuenta la historia de 3 hermanas que son españolas pero emigran a los Estados Unidos. Está ambientada en Nueva York de 1936. Estas hermanas, cuando se instalan allí en Nueva York, al poco tiempo el padre abre como una especie de negocio, una casa de comidas, pero sufre un accidente y muere. El padre muere, entonces las hijas y la madre pues tendrán que ingeniárselas para salir adelante. Además, todo el tema este de la muerte del padre, del seguro, hay abogados por ahí que aparecen que quieren ayudarlas, pero no saben si quieren engañarlas o si sus intenciones realmente son buenas. Entonces se verán inmersas pues en tomar decisiones, en intentar salir adelante, intentar sacar el negocio hacia adelante. Las 3 hermanas son muy diferentes entre sí, cada una intentará buscarse su camino por su cuenta y cada una vivirá aventuras diferentes. A algunas les saldrán mejor, otras les saldrán peor. Y bueno, a mí el final me sorprendió mucho porque la verdad es que yo me esperaba un final feliz para estas hermanas. Y no voy a hablar del final, evidentemente, pero el final no es tan feliz como podría parecer. Termina dejándote con un sabor amargo en la boca. Estas hermanas han pasado por muchísimo durante su vida, durante el periodo en el que dura esta novela, y tú esperas, ¿no?, que les llegue una recompensa y bueno... Es bastante duro el libro, pasan cosas que son bastante difíciles y finalmente pues no es que termine muy bien del todo. Pero bueno, aún así es un libro que me ha gustado, me sigue gustando mucho más El tiempo entre costuras de María Dueñas, sigue siendo mi libro favorito de la autora. Y bueno, lo que sí me gusta mucho de María Dueñas es que se nota que hace una buena investigación de la época en la que escribe, que la ambientación está muy bien construida, te transporta a esa época tanto por la manera de escribir, por la narrativa, como por sus descripciones y por los diálogos de los personajes. Entonces, si os gustan las novelas históricas en las que las protagonistas son las mujeres, os les recomiendo mucho. La siguiente lectura fue ¿Quién diablos eres?, de Raquel de la Morena. Este libro tenía muchas ganas de leérmelo desde que escuché hablar de él por aquí en Booktube. Y bueno, ya por fin me hice con él y me lo he leído. Es bastante gordito, tiene un montón de páginas, unas 700 páginas o así. Entonces tiene aquí bastante tela. Nos cuenta la historia de Alicia. Es una chica española que también vive en Estados Unidos y es periodista. Ella trabaja en una revista de economía, pero... está aburrida un poco de su trabajo y decide darle una vuelta de tuerca. Y ahora una entrevista para una revista que se llama Duendes y Trasgos, que trata temas paranormales. Ella es una persona muy escéptica y no está muy convencida, pero al final acepta el trabajo, o sea, le dan el trabajo y empieza a trabajar con ellos. Entonces se dará cuenta que, bueno, las cosas no son lo que parecen. La historia nos va a contar simultáneamente dos partes diferentes en la vida de Alicia. Primero la de su faceta profesional en esta revista, cómo investiga casos paranormales y qué es lo que sucede. Y luego porque ella sueña con un chico que parece ser de otra época. No sabe quién es, pero hay una conexión entre ellos. Además, la historia esta del chico pues será enrevesando un poco. No os voy a contar más porque sí que os haría spoiler. Pero el libro va a estar todo el rato navegando entre eso, entre la historia profesional de Alicia y la historia con este chico. Ella tendrá que averiguar quién es, de dónde viene y por qué lo ve.
cuando está dormida. Es un libro que a mí me ha gustado un montón, la verdad es que me ha enganchado desde la primera página, a pesar de ser muy extenso no me ha cansado su lectura y siempre me ha mantenido pegada a sus páginas. Sí es cierto que el libro se divide como en dos partes, da la sensación de que es una biología puesta en un libro completo, y la primera parte tengo que decir que me gustó bastante más que la segunda. De todas maneras es muy disfrutable si te gustan las novelas románticas con toques de fantasía. Este es una muy buena opción. Otro libro que me he leído es It, de Stephen King. Ya os hablé de este libro en el vídeo de las recomendaciones para Halloween, y es que este ya supera las 1000 páginas. Este sí que es muy extenso. Y bueno, la historia es pues la historia de un grupo de chicos que viven en un pueblo llamado Derry y en el que empiezan a ocurrir asesinatos y desapariciones de niños. A estos niños se les aparece un payaso que es el responsable de estos asesinatos y ellos pues tendrán que lidiar con él e intentar vencerle. La historia nos contará todo lo que pasa cuando ellos son niños y cuando son mayores, que regresan a Derry porque el payaso ha regresado de nuevo y entonces tendrán que volver a enfrentarse a él. Nos irá contando simultáneamente partes que pasan cuando son niños y parte que pasa cuando son adultos. Si habéis visto las películas, pues ya sabéis de qué va. Aunque es un libro de terror, a mí el libro en sí no me da miedo. La película sí que me causa un poquito más de angustia porque, bueno, el payaso no es que sea muy agradable de ver y sí me causa un poquito de angustia. El libro pues no tanta. Lo que no me gusta de Stephen King es que se enrolla un montón. Yo creo que esta historia la hubiera podido dejar perfectamente en la mitad. Se extiende muchísimo con las historias de personajes secundarios. A lo mejor un personaje principal está recordando cuando jugaba en una calle determinada con amigos y de repente pues se encuentra a lo mejor a un vecino y empieza a contarte la vida de ese vecino y se tira páginas y páginas hablándote de ese vecino. Sí, puede ser que todo eso que cuenta complete un poco la historia, pero no avanza la trama. En realidad no nos sirve para nada, porque no tiene nada que ver con los personajes principales ni con la historia en sí, pero Stephen King te lo cuentas. Total, que es un libro que me ha gustado, a mí me gusta Stephen King, pero cuando se enrolla tanto me pone de los nervios. Así que bueno, si os gusta leer terror y no os dan miedo los libros extensos, esta es una buena opción. Y ahora vamos con cómics. Me he leído el 6º tomo de Marmalade Boy Little. Creo que ya está a la venta el 7 y si no recuerdo mal no le tiene que quedar mucho para el final. Termina en el 8, en el 9 o por ahí. Bueno, sigue avanzando la historia. Yo me lo estoy leyendo realmente por el cariño que le tengo a Marmalade Boy, a su historia principal. Y entonces pues me hacía ilusión ver un poco esa continuación. Ahora nos cuenta la historia de los hermanos de Yu y Miki, de sus situaciones amorosas en el colegio. También aparecen los personajes de Marmalade Boy ya crecidos, con otras aspiraciones y demás, pero aún así es una historia infantil que tampoco es que enganche demasiado ni es que tampoco aporte mucho. Esta yo la recomiendo si os gusta Marmalade Boy, habéis visto el anime, os habéis leído el manga, sois fans de esa historia, pues sí es bonito ver un poco cómo ha continuado la vida de sus protagonistas, pero si no os habéis leído Marmalade Boy, no tiene mucho sentido. Y luego me he leído el número 23 de Paper Girls. No me acuerdo sinceramente de cuál es el último número que os hablé aquí en el canal, no sé si del 22 o del 21, pero bueno, ya me he leído hasta el 23 y a esta historia tampoco le queda mucho, está a puntito también de terminar y me gusta que una historia no se haga extensísima y se haga interminable, que no termine y tenga un montón de números, porque esta es una historia tan completa, es tan genial que creo que no es necesario alargarla más de la cuenta. Si os gusta, ya lo he dicho muchas veces, la ciencia ficción y las historias ambientadas un poco en los años 80, tipo Stranger Things, tipo Los Goonies, esta historia os va a gustar muchísimo. Es una historia que habla de viajes en el tiempo, que nos cuenta que cada capítulo nos deja con ganas de más y es algo súper interesante. Sí es cierto que como me lo voy leyendo muy pausadamente, un número al mes y son unas grapas muy finitas, a ver, es como que se te diluyen un poco algunos detalles y algunas partes de la historia, entonces
cuando la historia termine o cuando falte 1 o 2 números por salir, voy a volver a cogerla desde la primera grapa y a leérmela del tirón, pues para tener una visión general de la historia, de verdad, porque merece mucho la pena, es una historia con muchísimos detalles y súper completa. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Contadme cuáles han sido vuestras últimas lecturas y si queréis hacerme alguna recomendación. Os recuerdo que podéis seguirme en mi cuenta de Instagram, os dejo por aquí la dirección y nosotros nos vemos el próximo miércoles con un nuevo vídeo. Gracias por estar ahí y ya sabéis, no dejéis de leer.